En Ruta 2025 seguimos abordando la problemática que está, bueno, pues enfrentando un poco al servicio de postventa de los talleres, y lo hacemos además con Aprotalleres, concretamente con su director general, Juan Antonio Ausín. Juan Antonio, bienvenido de nuevo. Buenos días, gracias, Chema. Nos has hablado anteriormente de 5 específicas problemáticas, digamos, que estáis abordando desde Aprotalleres para salir un poquito de estos problemas, ¿no?, que se están viviendo en la postventa. Nos gustaría desgranar un poco cada punto de ellos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar del ítem o la variable de los baremos en daños materiales en autos de pintura. Bueno, pues entonces te voy a dejar que nos desarrolles en qué consisten estos baremos. Pues mira, estos baremos lo que hacen a través de la aseguradora, que es la pagadora de la factura en el taller, en España en la mayoría de las ocasiones, establece cuántas horas de pintura lleva una reparación y qué cantidad en euros de materiales de pintura va asociada a esa reparación. En España operan sobre todo 3 grandes baremos, que son propiedades de las aseguradoras. Uno es Cromastar de Mutua Madrileña, otro es Digital Paint de la aseguradora Mafre, y otro es el baremo Centro Zaragoza, que es de un grupo, un colectivo de aseguradoras que componen el Instituto de Investigación del Centro Zaragoza y que soportan esa herramienta de valoración o ese baremo. Y luego hay sucedáneos hechos por aseguradoras para poder valorar esos daños. Unos correctos y otros menos correctos o nada correctos. Estos baremos tienen una peculiaridad en el ámbito del territorio nacional, que en su mayoría son totalmente unilaterales, no son arbitrarios, les cuesta ser trazables y algunos no son nada transparentes. Por lo tanto, para solucionar el tema de la cantidad de tiempo que nos pagan por hacer una reparación atendiendo al repintado de los coches y los materiales que nos tienen que pagar a los talleres para poder repintar esos coches, esas herramientas de valoración y baremos tienen que estar consensuados tanto por el pagador de la factura, en este caso en su mayoría aseguradoras, y por los talleres. En otros países de la Unión Europea eso ocurre, y los problemas que existen para ser colaborador o partner las aseguradoras y los talleres respecto de estas herramientas de valoración o baremos, pues no lo tienen. Entonces, en España, Aprotalleres, entre otras cosas, defiende absolutamente y muy contundentemente que sí o sí los baremos y las herramientas de valoración tienen que ser consensuadas con los talleres. Pues muy importante todo esto que estás afrontando desde Aprotalleres. Te agradecemos mucho, por supuesto, que nos estés contando, explicando, desarrollando todos estos puntos importantes que tenéis hay que afrontar. Y Juan Antonio Ausín, director general de Aprotalleres, muchísimas gracias por tu presencia y seguiremos desgranando todos estos puntos. Gracias a vosotros, como siempre. En los pasados premios de la Fundación CENAE se adjudicó el premio a la innovación en seguridad vial y movilidad sostenible al Observatorio Criminológico de la Seguridad Vial por la creación de un software con el que tratar de averiguar el juicio de peligrosidad de los delincuentes viales. Hoy trataremos de conocer y aclarar términos como delincuentes viales y criminología vial con expertos en la materia. Arrancamos Ruta 2025. Antes de empezar con este programa de hoy de Ruta 2025, me gustaría mandar un fuerte abrazo a toda la gente que está participando y colaborando en esta destrucción que ha sufrido la zona de Valencia, zonas afectadas por esta terrible dana. Tuvimos la oportunidad de participar en una caravana solidaria que organizaron desde la Asociación de Gambán para llevar sobre todo artículos de primera necesidad y alimentos a toda esa gente que está echando una mano, y verlo en directo, ver toda la destrucción que supone todo aquello, es impresionante.
Por lo tanto, desde aquí les quería mandar un fuerte abrazo y darles muchos ánimos para toda esta gran labor que están realizando en esa zona tan afectada. Y ahora sí, nos metemos de lleno a hablar de este programa. Sin duda va a ser muy interesante, porque vamos a conocer términos que, por lo menos para un servidor, hasta ahora no eran ni siquiera habituales. Términos pues como puede ser la criminalidad vial o criminales viales o delincuentes viales, en fin. Va a ser un englobo de términos que para eso contamos además con dos expertos en la materia con los que vamos a aprender mucho hoy. Voy a empezar a presentar a Laura Gómez García, que es doctora en Derecho y licenciada en Criminología. Laura, bienvenida. Muchas gracias por Bueno, invitarme. yo solamente con leer este tipo ya de términos, Laura en Derecho, vale, pero ya licenciada en Criminología, hablaremos ahora en el programa de hoy de todo esto, pero quería añadir además, porque claro, me pasan este cargo y dice, bueno, no está mal, pero bueno, es que va mucho más allá, eres directora del Máster Universitario en Criminalística de la Universidad Francisco de Vitoria. También eres responsable de la delegación del Instituto Canario de Análisis Criminológico en Madrid. Eres profesora en grado de Criminología de la Universidad Francisco de Vitoria y además eres perito judicial en siniestralidad vial. O sea, si hay alguien que sabe del tema de siniestralidad vial o criminología vial, lo tenemos con nosotros aquí en el programa de hoy. ¿Es complicado todo esto así de entrada, abordar todo este tema? Bueno, desde luego es un universo paralelo y cuanto más te adentras en la materia, más cosas hay que abordar, hay que estar constantemente en reciclaje. Yo tengo un vicio, el único vicio que tengo es aprender constantemente para seguir un poco la evolución que nos exige la sociedad en términos de seguridad vial. Hoy nos aprovecharemos de todo tu aprendizaje para enterarnos, sobre todo los que no estamos tan involucrados en este tipo de términos, sobre todo, porque no involucrados en la siniestralidad vial, porque eso sí, lo vivimos cada día además, pero en este tipo de términos. Nuestro siguiente invitado de hoy, José María González, director del Observatorio Criminológico de la Seguridad Vial, además de profesor de la Universidad Internacional de Valencia y criminólogo. José María, bienvenido. Muchas gracias, Chema. Bueno, más implicados no podéis estar los dos en este tema de la criminología. Bueno, es que de verdad que sí me sigue impresionando mencionarlo, criminología o criminalidad vial, criminales viales, porque es verdad que a lo mejor sin querer, bueno, supongo que algunos a lo mejor incluso aposta, pero la mayoría sin quererlo nos convertimos en criminales viales, pues por alguna de estas muchas acciones que normalmente se cometen, de las que muchas veces salimos indemnes y que no ha pasado nada, pero que en otras ocasiones sí pasa, ¿verdad? Así es, Chema. Hay que tener en cuenta que la línea entre delito o no es muy próxima y en seguridad vial la podemos cruzar en cualquier momento. Siempre pongo de ejemplo a mis alumnos cuando les doy clase, ¿no? Vas por la autovía conduciendo tranquilamente, nunca has tenido una denuncia de tráfico, respetas todas las normas de circulación y en ese momento te entra una llamada por el Bluetooth y te dicen que un familiar tuyo, tu mujer, está ingresada. ¿Qué haces? Te pones nervioso, vas a 200 km/h para llegar al hospital cuanto antes porque está muy grave, te salta el radar, ya eres un delincuente vial. Has cometido un delito contra la seguridad vial. Por eso la línea es muy próxima, pero claro, hay personas que la pueden cruzar más a menudo y es lo que tenemos que estudiar por parte del observatorio. La verdad, sin duda, cada vez se me está poniendo más interesante y acabamos de arrancarnos, de hablar en el programa de hoy. Me gustaría lanzaros una pregunta básica para entrar un poquito en materia, y es que si nos podéis aclarar los términos de criminología y delincuentes viales, Laura. Bueno, pues partimos de la base de la importancia de la criminología como ciencia, que también es una desconocida. Y si vamos al objeto de la criminología, uno de sus objetos es el estudio del delincuente, del delito y de la víctima. Hasta ahora, Chema, has hecho mención al delincuente, pero no podemos dejar de hablar de la víctima vial, muy importante, tan importante como el delincuente vial. Entonces, la criminología en su disciplina vial es, aunque joven, vital, porque en nuestro confluir, en nuestra actualidad, es inevitable que a diario, seguramente que viniendo hacia acá, nos hemos cruzado con delincuentes viales, con acosadores viales, muy importante. Y el objetivo de la criminología en su disciplina vial es conocer cuál es el contexto de la criminalidad vial con el objetivo de prevenir, de diseñar políticas de seguridad y políticas de prevención.
La siniestralidad vial es un problema del pasado, es un problema del presente y será un problema del futuro. Y por esto la criminología vial es importantísimo en la definición de propuestas preventivas. Es innegable que hemos disminuido la siniestralidad vial desde hace 30 años a un 80%. Recuerdo que en 1989 teníamos 9.000 fallecidos en las carreteras y hoy en día tenemos entre 1.800, que ya son, pero tenemos mayor parque automovilístico. Con un parque muchísimo mayor que en esa Pero fecha. aún así, la siniestralidad vial sigue costando mucho a nivel social, a nivel personal. Entonces, por eso es innegable, y te diré más, no solo nos quedamos en la criminología vial, que es con carácter preventivo, es que también entra en juego la criminalística vial. Cuando tenemos que estudiar reconstrucción de siniestros, nosotros estudiamos el siniestro vial como una escena del crimen. Es una escena del siniestro. Sí. Estudiamos el conductor como el autor del ilícito. Estudiamos al vehículo como el instrumento de comisión del delito. Es un arma. El vehículo es un arma que mata. Y de hecho, mi compañero lo puede también corroborar, los terroristas han identificado al vehículo como un arma que mata. Y además lo llaman terrorismo low cost. Bueno, lo hemos vivido. Lo hemos vivido en Barcelona. Tiempo, claro, efectivamente. En el 2017 fallecieron 8 personas y medio centenar de heridos porque se han dado cuenta. De hecho, Al-Qaeda define en su revista que la última segadora, lo llaman, que instruyen a sus fieles a que cojan un vehículo 4x4, cojan la mayor velocidad posible y es tan fácil como alquilar una furgoneta y sembrar el pánico que al final es su cometido. Bueno, tampoco hace falta irse muy lejos porque recibimos noticias continuamente de kamikazes que circulan por el sentido contrario. En muchos casos, bueno, no sé si en muchos o en pocos, pero en casos por despiste, porque no saben y tal, no sé, pero otros son evidente que lo han hecho aposta. José María, ¿algo más que añadir a estas explicaciones sobre los términos criminología o delincuentes viales? Mira, para hacerte un apunte sobre los kamikazes, tenemos varios tipos de kamikazes. Tenemos el que comete o entra en dirección contraria por error, más bien afincado a las personas mayores, y aún así digo que entrar en una autovía por dirección prohibida es muy complicado porque tienes que maniobrar. Muy complicado. Sí. Y después tenemos otro contexto que es los kamikazes que van en dirección contraria buscando un fin, que es su propia muerte, su propio suicidio. Pero después tenemos otros que buscan que es por retos o apuestas, que también existen. Y hablando un poco este tema de terminología, te hablo de criminalidad vial común y criminalidad vial agravada. ¿Cuál es la común? El que da positivo un control de alcohol, esta velocidad que es parada por un radar, digamos cosas comunes. ¿Cuál es la agravada? El caso que ha comentado Laura, ¿no? De estos terroristas que usan ese vehículo hasta el fin, ¿no? Y también el que utiliza el vehículo a motor para matar a otra persona, atropellarle, con una intencionalidad que también lo hay. Y se está viendo, y últimamente se está aplicando y se está viendo qué pasa con el tema de la violencia de género. Bueno, claro, os estoy oyendo explicar esto y son conceptos del día a día. Totalmente. O sea, la mayoría de las noticias que escuchamos relacionadas con siniestros de circulación y tal, pero ¿por qué no oímos hablar de criminalidad vial o no oímos hablar de delincuentes viales, que al final es de lo que somos, ¿no? O lo que son? ¿Por qué no se utilizan esos términos? Bueno, buena pregunta. Realmente está dentro de nuestros objetivos del observatorio sensibilizar y dejar de ser cómplices de una sociedad que está totalmente narcotizada con este tema. Yo estoy cansada de repetir hasta la saciedad que las víctimas de los mal llamados accidentes, y ahora nos vas a dejar puntualizar la diferencia entre accidente y siniestro, cada lunes vemos en el telediario 20 fallecidos en el puente, 15 fallecidos este fin de semana, pero no nos genera ninguna incomodidad, ninguna inquietud, es como que lo hemos normalizado, hay una lenidad absoluta, porque no vemos que detrás hay tragedias, vidas rotas, dramas absolutos. Me decía una víctima una vez que cuando entra la muerte por la puerta sale la alegría por la ventana, ¿no? Y realmente impacta, no te puedes imaginar a qué nivel la siniestralidad en general, pero en especial aquella que tiene que ver por delitos viales. Porque, te voy adelantando cosas, pero las víctimas viales dicen,
mi hijo no murió en un accidente de tráfico, a mi hijo lo mató un delincuente vial. Claro, pero a eso me refiero. Eso es. Pero no se trata así. No, o sea, murió en un accidente de sí, tráfico. eso Que es como lo que tú casual. acabas de decir, que lo tenemos como más asimilado. Sí, y además lo damos por hecho porque como el lujo de la circulación como efecto secundario conlleva pues estos efectos secundarios, ¿no? Pero realmente la criminología y la victimología vial, que es otra disciplina que estudiamos, nos dicen que la mayoría de los siniestros tienen que ver por factores causales, es decir, que pueden ser prevenibles y evitables, no causales de la mala suerte y del azar, Sí, que sí, eso es sí, accidente. Entonces nosotros queremos trabajar desde ahí, desde esos factores que pueden ser prevenibles y evitables. Evidentemente nosotros no podemos controlar si la calzada tiene hielo y el conductor pierde el control del vehículo, pero sí que podemos trabajar para, desde el factor humano, que es el que más implica la siniestralidad vial, qué elementos tenemos que introducir para evitar esas conductas propias de ilícitos penales o de infracción administrativa que puede generar un riesgo tal cual o puede aumentar la probabilidad de generar un riesgo, que no somos muy conscientes cuando cogemos el vehículo. No, a ver, ni mucho, ni yo diría que nada conscientes. Además, hoy día, me supongo que pasará siempre, ¿no? Tienes cosas en la cabeza, tienes otros pensamientos, y yo muchas veces lo pienso, digo, cuando veo atascos, veo mucha circulación, veo muchos coches, digo, no todos o no todo el mundo es un experto conductor que sabe manejar perfectamente. Hay gente que incluso conduce pues porque por motivos ha tenido que sacar el carnet sin apetecerle nada y ahí está metido dentro de una máquina que puede hacer un montón de cosas. Al final, no sé si calificarnos como héroes, como expertos o como irresponsables, ¿no? en todo este tema. José María, no sé, para añadir algo más a los comentarios. El problema es que cuando entramos en el vehículo, nos ponemos a los mandos del vehículo, cogemos el volante, pensamos que estamos solo en la carretera. Ya. Pensando que vamos cerrados. cerrados. En moto lo pensamos mucho sobre Claro. lo que vemos en coche. Y entonces no nos damos cuenta que estamos interactuando con otras personas. Lo que yo veo cuando vamos andando por la calle, tú ves de frente que viene una persona mayor, una persona en silla de ruedas, pues le dejas la margen derecha para que pase con más seguridad. Tenemos esa sociabilidad, pero nos montamos en el vehículo y esa sociabilidad desaparece. No dejamos incorporarse a nadie, no facilitamos las maniobras de otros conductores y pensamos que la carretera es nuestra y nosotros somos los que tenemos que pasar primero. Entonces tenemos que empezar cambiando esta forma de conducir y hay que empezar desde pequeño, con unas buenas políticas de seguridad vial, introduciendo estas terminologías, introduciendo todo este tipo de teorías criminológicas que son muy válidas para la seguridad vial, pero gracias al observatorio se están dando a conocer que antiguamente se pensaba que la criminología no tenía nada que ver con la seguridad vial y tiene mucho que ver. Y tiene tanto que ver que el 35% de los delitos juzgados en España en los últimos 10 años es contra la seguridad vial. Claro. ¿Qué más razón que eso? Tener un juzgado especializado en seguridad vial por la cantidad de delitos contra la seguridad vial que tiene. Y hemos iniciado la conversación diciendo que la criminología, uno de sus objetos es el estudio del delito. Entonces, el 35% de los delitos en España que sea de seguridad vial ya es como un termómetro tenemos que empezar ya a trabajar. El problema es que muchos delincuentes viales les preguntas y sin ningún tipo de ambaje te dice que sí, pero que él no ha matado a nadie. Ha cometido un delito contra la seguridad vial, pero como no ha matado a nadie, no se ven ni socialmente, como que le puede pasar a cualquiera, como delincuente vial. Y realmente está generando un riesgo para él mismo y para la sociedad. Laura, tú como perito judicial además también conoces todos estos temas, estas situaciones, ¿no?, que se producen con la gente, con los que es que ya tenemos que empezar a llamar delincuentes viales. Es que lo son. Claro, son. A esta gente. Pero ¿hay diferencia o mucha o poca o ninguna diferencia entre al que se le cataloga como un delincuente vial en función de lo que ha cometido como un delincuente que sus actos no tienen que ver con la seguridad vial, ni con un coche, ni con nada, siempre ha hecho otra cosa, ha matado a una persona por X motivos y otro que ha matado a una persona en un accidente de tráfico? ¿Son equiparables estas acciones? No sé si exactamente equiparable sería la palabra, pero sí que desde la criminología hemos encontrado un nexo de unión entre la delincuencia común y la delincuencia relacionada con la seguridad vial. Y esto no puede ser casualidad, esto no es magia, esto es ciencia, ¿no? Y es que pues muchas veces trabajamos conceptos como la impulsividad, la ira, que
perfectamente con el vehículo, pues sale en todo su esplendor. Lo que ha ¿no? dicho José María, nos transformamos. Claro. Sí, además nosotros nos pensamos que nosotros somos lo que sabemos conducir, el resto nos está fastidiando. La búsqueda de sensaciones. Exacto. Y justamente tenemos un concepto desde la criminología que habla de estos conductores que se piensan que son los que más expertise tienen, que es el acoso vial. Acoso vial. Es que me estáis introduciendo términos que, Bueno, claro. Acoso vial yo me acoso encuentro vial. todos los días. Te pongo un ejemplo ilustrativo real que siempre pongo además a mis alumnos, que identificarán y es, yo estoy parada en un stop, porque en un stop hay que detenerse, ¿no? No es un ceda al paso, hay que detenerse siempre para ver si, bueno, conductor que viene por detrás, pita. Venga, que no viene nadie, me adelanta por el arcén, se pone delante de mí, acelera, frena, está muy feo, pero... Y con lo consiguiente de mujer tenías que ser, ¿no? Esas manifestaciones de requerimientos, de exigencia, de hostigamiento, ¿no? Eso es acoso vial. Y podemos ser acosadores viales y tenemos que identificar los acosadores viales porque generan un daño o generan conflictos para sí mismos, pero para el resto de usuarios de las vías también. Claro. Entonces, no solo hablamos de madre delincuente mía. vial, hablamos de acoso vial, y hablamos de violencia vial también. Son muchos términos. Ya, que hables porque que yo no hago más que tomar nota de lo que vamos a... Claro. Ya me ha apuntado lo de acoso vial, que sinceramente que no lo había oído. Tenemos muy identificado acoso laboral, Claro. acoso escolar. Al acoso Es que el laboral, al acoso escolar, en el acoso contexto familiar vial y tal, pero... también existe. El acoso vial. Lo que pasa que no es identificable Claro. o está como muy, pues eso, muy normalizado, familiarizado, porque es el día a día. Vete a Madrid un ratito, al centro, a ver. No, es que el ejemplo que acabas de poner es que es lo habitual. Bueno, es clarísimo. O sea, a mí en una ocasión, un impaciente de estos, que ya lo llamo acosador, claro, que lo tenía detrás, yo en la moto delante para incorporarme a una glorieta, caramba, que estaban pasando coches, que hay que esperar a que dejen de pasar coches para poderte incorporar. Pues este no tuvo tanta paciencia que me llevo por delante. O sea, que dice, madre mía. Y de ahí otro concepto más, el de agresividad en la conducción, que vamos aparejado al acosador vial, con una pequeña diferencia, ¿no? Hace las mismas conductas o va detrás de ti, te va dando las largas para que te apartes, te adelanta y te hace frenar. Lo hace porque es su manera de conducir. Tiene esa manera de conducir agresiva también, sin buscar la intencionalidad de acosar, pero también estamos en esos conceptos. Y claro, hay que saber distinguir qué tipos de conductores tenemos en la vía para después poder tratarlos, intentar resocializarlos vialmente, que es lo complicado, ¿no? Madre mía, esto está siendo cada vez más interesante. Vamos a hacer nada, un breve corte para unos buenos consejos y enseguida regresamos. Seguimos conociendo todos estos términos que tengo que decir que ya ya me habían impactado un poco términos pues como criminalidad vial, criminal vial, criminología, delincuentes viales. Ahora me acabo de apuntar otro que es el del acoso vial, que Laura nos lo ha explicado perfectamente también en qué consiste, que es algo de que vivimos el día a día, pero que no lo habíamos nombrado así. De todas formas, me gustaría preguntar a nuestros invitados, hablando de la siniestralidad vial en nuestro país, Laura, ¿qué impacto está teniendo o tiene actualmente la siniestralidad en nuestro país? Bueno, Chema, me atrevería, en primer lugar, a añadir que el impacto de la siniestralidad vial también lo es a nivel mundial. 1,19 millones de personas mueren al año a nivel mundial. Esto sumado a, bueno, la horquilla que nos da la OMS es un poco amplia, nos dice que unos lesionados entre 20 y 50 millones de personas lesionados o heridos graves. Y en España, evidentemente, aunque hemos, como anticipaba antes, avanzado mucho en la reducción de los fallecidos, seguimos todavía anualmente con 1.800, estamos en 2023. Hemos hablado de una reducción drástica de muertes, de accidentes en años, pero es que ahora llevamos una época en la que sumamos hacia más. Sí, de hecho... ¿Cómo es posible que hayamos reducido tanto y tal y ahora sigamos aumentando la cifra de fallecidos a pesar de todas las tecnologías que existen y de todo? Efectivamente, bueno, pues es uno de nuestros objetos de estudio, precisamente preguntarnos, oye, ¿por qué ha aumentado en 2023
el número de fallecidos en un 3% y el número de lesionados graves en un 9%. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Yo soy de las que apuesto por tasa cero al volante, nada de límites, no, cero. Estoy segura que reducirían muchísimo también la mortalidad, ¿no? Pero a lo que venía diciendo, el impacto que tiene a nivel España la siniestralidad es brutal. Cada año mueren, en 2023, sin ir más lejos, 1.806 personas, pero es que heridos graves, 9.000, con lo que supone esto. Heridos graves, ojo. Heridos graves, O sí, heridos, sí. o sea, heridos graves. Heridos graves, o sea, que es mucho. mucho. Sí, sí. Es demasiado todavía. Hay un coste brutal a nivel social, a nivel económico, pero sobre todo a nivel personal, ¿no? Que es a lo que voy. Solo en mes de octubre han fallecido 88 personas. Entonces, yo invito a que no nos quedemos en una cifra de 88. Yo necesito que os imaginéis 88 personas con nombre y apellidos, con familias, con parejas, con hijos, que ya no están. Entonces, la siniestralidad vial sigue impactando muchísimo en la sociedad española. Y el impacto viene innegablemente a nivel personal, a nivel social, por esta normalización y por este no reconocimiento a las víctimas de la siniestralidad vial, porque es que no empatizamos con ellas. Yo hago un ejercicio en clase con mis alumnos que se imaginen y que me describan cómo se imagina una víctima de violencia de género. La tenemos perfectamente dibujada, perfectamente perfilada, pero les hago el mismo ejercicio con una víctima de la siniestralidad vial y no lo tienen claro, no se la imaginan. Pensamos que nos puede pasar a cualquiera. No, hay factores de riesgo. Yo, si trabajo en mi casa, teletrabajo, tengo menos probabilidad de ser víctima vial que si me dedico a repartir paquetes 12 horas en la carretera, que es la realidad. José María, claro, tengo aquí otra cuestión. ¿Qué función está desempeñando el Observatorio Criminológico de la Seguridad Vial? Pero claro, Laura ya nos adelanta cosas. Evidentemente tiene una función importante, ¿no? Que es abordar todo esto que estamos comentando. Claro, es importante, ¿no? Y sobre todo, desde el observatorio pensamos qué podemos hacer, qué está fallando, ¿no? Tenemos un grave problema. Aquí atrás, en Semana Santa, creo que fue el director general de tráfico, dijo que el 42% de las salidas de vía con heridos son víctimas, pero la Dirección General de Tráfico no sabe el por qué. Dice, no hay distracciones, no hay alcohol, y se plantea ese por qué. Una Dirección General de Tráfico que tiene que tener personal suficiente para hacerse estas preguntas y llegar a esa conclusión. Desde el observatorio estamos trabajando porque nosotros pensamos que la salida de vía hacia la derecha, ¿vale?, sin invadir el carril contrario, pueden, en algún pequeño tanto por ciento, que pueden ser suicidios encubiertos. Imaginaos. Sí. Tienen circunstancias específicas. Para todo esto hay un análisis, hay un análisis que se hace, por ejemplo, desde el observatorio, o se trata de hacer, ¿no?, de analizar este tipo de situaciones o de comportamientos, que por cierto, el software que habéis lanzado, hablaremos de ello también, va un poco encaminado a conocer, ¿no?, cómo piensa o cómo actúa un delincuente vial. Sí, cómo es el delincuente, ¿Cómo es el delincuente vial? ¿No? Pero Chema, tampoco te olvides de las víctimas viales, que es muy importante. No, por supuesto. Pero claro, es que ahora estamos de quien... Bueno, es que José María nos hace un poco hincapié en la persona, ¿no?, en el delincuente vial y sobre todo en la acción del suicidio, que muchas veces igual no te pasa por la mente. No pensamos en ello. Hay muchos suicidios, es la primera causa de muerte que tenemos en España. Y ¿existen suicidios utilizando el vehículo a motor? Existe. Es difícil averiguarlo, es difícil llegar a una conclusión, pero sabemos que hay. Incluso los países más avanzados en seguridad vial, como Suecia, por ejemplo, estima que un 10% de la siniestralidad vial que tiene al cabo del año es por causa suicida. Un 10%. Tenemos otros estudios, como en Inglaterra, que está rondando entre el 5 y el 7%. Nosotros desde España queremos hacer lo mismo, porque sabemos que existen y tiene unas características muy peculiares esas salidas de vía que no vamos a descifrar cuáles son porque no es el lugar correcto para hacerlo, ¿no? Y no queremos dar pistas de ello, pero existe. Y un apunte sobre el software, enfocamos al cómo es el perfil de ese delincuente vial, pero también el software analizamos qué quiere la víctima. Porque si hacemos entrevistas tanto al delincuente como a la víctima, hay ciertas preguntas como, ¿el victimario
El victimario es ese delincuente vial. Se ha preocupado por ti, te ha ido a visitar al hospital. Nos da un síntoma de una preocupación, de un acercamiento, que eso va a reducir la peligrosidad de ese delincuente vial. Madre mía, es que claro, no sé, yo creo que nos estamos enterando de muchas cosas, no solamente de los términos, ¿no? que estamos delincuente vial, delincuencia vial, siniestralidad vial, en fin, criminología, que es otra palabra que pesa fuerte en este programa de hoy. Laura me decía, no te olvides de las víctimas viales. No, es que claro, no, evidentemente no hay que olvidarse porque, a ver, el criminal vial, al fin y al cabo, es el que comete la acción, es el que a lo mejor, como dice José María, en muchos casos es incluso un suicida que busca el tema, pero claro, la víctima ya no es una víctima solo, pasa como en el resto de víctimas, no de viales, sino de víctimas de lo que sea, que arrastra a toda la gente que tiene detrás. Todo eso, ¿cómo se vive? Pues, ¿cómo se vive? Buena pregunta. Cuando me adentré a estudiar el contexto de la víctima vial, descubrí desde la escucha muchísimas realidades que me hicieron reflexionar y especializarme en el contexto. Mira, la victimología vial nos dice que las víctimas no solo son las víctimas directas, las víctimas que sufren directamente la acción, ¿no? Sino que también son las víctimas indirectas. Esos padres que tienen que cuidar a su hijo dependiente de por vida. Sí. Son víctimas también, víctimas claro. indirectas. El Estatuto de la Víctima que tenemos en España desde el 2015, la Ley de 4/2015, dice que todas las víctimas de delitos tienen derechos victimales. Por ende, las víctimas de delitos viales también tienen los mismos derechos a ser informada, apoyada, reparada, atendida. ¿Y son consideradas víctimas viales no el que ha sufrido la consecuencia directa, sino el familiar? Sí, víctimas indirectas, justo. Víctimas indirectas. De hecho, la víctima vial se considera cualquier grupo de cualquier edad, cultura, nivel educativo, que reciba el impacto directo o indirectamente y sufra daños psíquicos o físicos y menoscabo a nivel económico, social y laboral. Hay realidades, Chema, que cuando escuchas el contexto de las víctimas caes en la cuenta de el impacto tan estremecedor que ha tenido la violencia vial en su vida. A todos los niveles, familias rotas, a nivel profesional, a nivel laboral, a todos los niveles, ¿no? Y te sorprenderá lo que te voy a contar, pero en el contexto de la violencia vial, el contexto de la victimología vial, mejor dicho, evidentemente que nosotros invertimos todos nuestros esfuerzos en la víctima inocente, ¿no? La víctima que es, consideramos ideal, aquella que está circulando, respetando todos los de seguridad vial y a lo mejor viene un conductor, invade su carril y termina acabando con su vida, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de víctimas que estudiamos y son víctimas falsas que simulan, víctima falsa que simula, pues por ejemplo hay mafias que se llaman las mafias, hay 400 mafias operando en las rotondas que simulan siniestros viales para cobrar el seguro. Falsa simulada, aquellas que piensan que por un pequeño roce pues han sufrido algunas lesiones, que es muy difícil a veces, el esguince cervical es muy difícil a veces de demostrar, ¿no? Pues eso supone también otras cosas. Pero es que la víctima real también puede ser provocadora, culpable, imprudente, voluntaria, es decir, la propia víctima interviene en su iter criminis, en su iter victimae. Entonces, esto es importantísimo que lo definamos porque así vamos a poder repartir la responsabilidad entre el victimario y la víctima. Evidentemente, insisto, nuestros esfuerzos están en apoyar, atender todas las necesidades y las demandas que nos hacen las víctimas, ideales, ¿no? Como, bueno, especialmente las vulnerables, los ciclistas, los niños, los ancianos. Madre mía, ahora es que he visto algunos vídeos de estos que como YouTube es un nido de todo tipo de cosas, ¿no? Y esto que dices, las víctimas que son falsas,
que los ves que está en una cámara grabándolos, que está el coche parado y ves cómo se ha tirado encima del coche y tal, y luego hay otro al lado. Tal. Claro, pero ¿qué pasa si no tuviéramos una cámara? Claro, si no tiene la cámara, igual, claro. Es su palabra contra la de la otra persona. Se me tiró, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado al conductor decir, claro, se me ha tirado encima? Bueno, hay que demostrarlo. Claro. Madre mía. Y también que el conductor y el peatón, por ejemplo, se ponen de acuerdo. Oye, voy a pasar por aquí a esta hora, que hay poca circulación. Eso ya es rematar la faena. Pues los hay. De hecho, hay un caso que siempre pongo en clase, que seguramente te suene, de una pareja, ¿vale? Un chico sale del centro comercial y atropella a una chica. No se conocen de nada, pero en ese primer atropello se enamoran. Y la indemnización, recuerdo que son 3.000 euros. Como vieron que no lo habían investigado, volvieron a repetir los hechos con otra aseguradora. Hasta 4 aseguradoras, 4 pólizas firmaron. Bueno, la chica iba en diferentes escenarios. Luego iba con una televisión encima y la atropella. Entonces ya es la televisión más el atropello. Pues no sé si estamos dando ideas aquí para, claro. No, pero esto está muy bien. Pero sobre todo para estar pendientes de claro. Pero son procesos que hay que investigar. Sí, y desde el observatorio tenemos un apartado de formación que enseñamos cómo investigar todos estos casos. La picaresca que tenemos en el mundo de la seguridad vial es enorme, ¿no? Y hay que profundizar mucho en esos estudios para después poder enseñar en nuestros ámbitos universitarios. Desde el propio observatorio tenemos cursos de formación, en las charlas que damos, ponencias, porque existe, ¿no? Y es muy curioso todo el entramado que hay en relacionado a la seguridad vial. Bueno, estamos hablando del observatorio, que es algo relativamente joven, ¿no? Sí, el observatorio como tal lo creamos en el año 2016. Tanto Laura, Juan Antonio Carreras, que es la otra parte del observatorio, y yo lo creamos en ese año y fuimos dándole forma porque estábamos investigando en el tema y no encontrábamos nada que hiciese referencia a la criminología y a la seguridad vial. Nos conocimos por Facebook en aquella época, empezamos a hablar, vemos que teníamos intereses comunes, nos juntamos y empezamos a desarrollar. Y para darle un marco jurídico creamos esta herramienta, el observatorio, ¿no? Que por suerte tenemos ya, a nivel en España tenemos ya una reputación, ya nos van conociendo. En México tenemos una delegación, en las Islas Canarias otra, recientemente en la ciudad de Cartagena también. Nos vamos extendiendo y vamos creando estos nuevos conceptos, ¿no? Vamos haciendo llegar estos, vamos a decir entre comillas, nuevos, porque siempre han estado, ¿no? Claro, lo único que no se han utilizado bien, claro, o no se ha extrapolado a la seguridad vial como estamos haciendo nosotros, que es lo que queremos y es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Enseñar a la sociedad que los delincuentes viales existen, y que existen las víctimas. ¿Qué tipo de entidad son las que se interesan en vuestro trabajo? Yo me imagino aseguradoras, ¿no? O la propia Dirección General de Tráfico. ¿Quiénes son los que más interesados están? No, por suerte, por una parte tenemos muchas personas que nos llaman, son policías locales, guardias civiles de la agrupación de tráfico que están metidos en el mundo, ¿no? La Dirección General de Tráfico, por suerte, y desde aquí si me escucha, hago un llamamiento que nos reúnan, que apliquen políticas de criminología vial que les va a venir bien y les podemos ayudar mucho. Y hay muchos criminólogos que estamos o están, mejor dicho, en el paro, acabando la carrera y que pueden intervenir mucho en la seguridad vial y no le estamos dando esa parcela que tienen, ¿no? De aquí hacemos también este alegato, ¿no? No, pero a ver, me parece de los más lógicos, de lo más necesario. Laura nos ha estado hablando de situaciones jurídicas ya, de cómo analizar todo esto. Imagino que será importante, ¿no? También conocer el porqué de las cosas, que ayudará a valorar un poco más, sobre todo también de cara a las víctimas, de cara, no sé, ¿no? Totalmente, y además recojo el guante de mi compañero para hacer otro llamamiento, porque en relación con la atención y el apoyo a las víctimas de la siniestralidad vial como derechos que les son propios, pues es verdad que nació lo que se conocieron como las UVAD, las Oficinas de Atención a Víctimas de Tráfico, que estaban en todas las provincias de España, ¿no? En todas las DGT de España. Pero, bueno, nacieron en el 2013 y allá por el 2019-2020 pues se desarticularon. Y a mi juicio creo que la idea fue muy buena, aunque la ejecución es la que presentaba deficiencias. Deficiencias desde la base y, a mi juicio, por no poner, creo que, a los profesionales adecuados al frente para llevar a cabo esa intervención que, aunque te suene muy chocante, desde las instituciones
si no se trabaja bien con las víctimas, podemos llegar a ser maltratadores institucionales. Claro, es que por eso te digo Entonces, que el criminólogo conocer- debería liderar cada una de las oficinas de atención a víctimas que nacieron en el seno de la DGT, en el seno de todas las jefaturas provinciales de tráfico, y retomar esa labor que fue pero importantísima. a ver, No. Ya que está. no hay criminólogos al frente de todas estas No, investigaciones. no, cero. Nada, cero. Cero. Bueno, Cero. pues así nos va, claro. Así. Quiero Los decir, criminólogos que trabajan en la seguridad vial, como nosotros lo hacemos de parte ajena, ¿vale? No hay ninguna administración pública que cuente con los criminólogos para trabajar en estos ámbitos. También las aseguradoras de los vehículos. Se puede hacer una labor importantísima en el estudio Claro. del fraude, de los Total. casos que ha comentado Laura. Un criminólogo ahí es idóneo. Conocemos todo el proceso, podemos intervenir, podemos estar en muchos sitios, en las autoescuelas, en la recuperación de puntos. Somos un eje fundamental Claro. para resocializar a esos conductores que han perdido puntos en el carnet por esas conductas antisociales, violentas, agresivas, acosadoras en las vías. Tenemos un campo enorme, pero no hemos entrado todavía. Claro, pero tú estás, por ejemplo, en la recuperación de puntos. Caramba, pues estaría bien, ¿no? Analizar primero por qué has perdido los puntos. El software que me imagino que habéis Sí. desarrollado tiene mucho que ver también con esto, ¿no? ¿Qué tipo de persona es la que y por qué ha perdido ese punto, qué ha cometido y hacia dónde se puede avanzar con ella? Pero eso no existe. Es decir, en la recuperación de puntos que sepamos no hay ese tipo de No, para persona nada. o de, Esa es más o de una... presencia. Ha cambiado... Es administrativo más que otra Sí, cosa. y ha cambiado ahora la normativa de cómo se regulan esos cursos y parte la da el formador vial, que tiene que estar ahí. Otra parte ya tiene la presencia de una víctima de siniestro vial, que es lo mismo importante, y después el psicólogo. Pero, ¿dónde está la función del criminólogo? Que creo que somos los especialistas idóneos para intervenir. No voy a decir al 100% en estos cursos, pero sí con un tanto por ciento alto en la reeducación de estos conductores. Pero es que te doy Sí, no, datos estimatorios porque no existen cifras donde sepamos de toda la siniestralidad en general, de esos 1.800 fallecidos que te comentaba en 2023, ¿cuántos son por delincuentes viales? No hay una delimitación, no hay una clasificación. Se ha hecho una estimación aproximada y se prevé que en torno a 400 y 500 de esos fallecidos lo son o lo fueron a causa de un delincuente vial. Es decir, oye, que es que quizás estamos ante una de las causas Claro. más gravosas que produce fallecidos en España. ¿Y tenéis una idea de por qué no existe la figura del criminólogo en las investigaciones directas, inmediatas? Yo creo que va a ser cuestión de tiempo, estamos generando esa necesidad y visto que no avanzamos por un lado, va a ser irremediable que se vayan sumando a las filas el profesional que falta, yo creo que en esta cadena, en este engranaje, para sumar ese plus y de verdad generar cambio. Bueno, aquí hemos mencionado las autoescuelas, que yo creo que es un buen sitio donde hablar de todo esto, Totalmente. sobre todo a los nuevos conductores, Sí. que son los que hay que formar. Yo no sé si yo me imagino que cada vez más específicamente en otro tipo de conducción que la de la que se enseñaba hace años. Es verdad que hemos tenido oportunidad de hablar con autoescuelas, con la CENAE, que es la Confederación Sí. Nacional de Autoescuelas de España, y sí que están cambiando, se están actualizando y están actualizando la forma de enseñar. Precisamente, lo hemos comentado al principio del programa, el Observatorio recibió un premio en la última edición de los premios de la Fundación CENAE, precisamente, el premio a la innovación en seguridad vial y movilidad sostenible. Por lo menos hay un poco de reconocimiento, ¿no? Ahí es un paso importante el que Sí. se da en ese sentido. Y es bastante, ¿no? Y es de agradecer, ¿no? Que piensen en cómo puede evolucionar, por lo menos tienen conocimiento del observatorio y por suerte hemos mantenido ya diferentes conversaciones con CENAE. Le parece muy útil el software para su propio día a día, sus propias clases, ¿no? ¿Qué le va a permitir este software? En un breve espacio de una entrevista semiestructurada de unos 10-15 minutos, que no se tarda más, el profesor va a saber qué carencias tiene ese aula que tiene. Imaginaos, tiene 15 o 20 alumnos, pues va a decir, pues van a tener carencias o este grupo tiene alta impulsividad, ¿no?
es un detonante de la criminalidad vial, la alta impulsividad. Pues entonces ya el profesor, el docente, el formador vial puede adaptar su formación a las carencias de ese aula. ¿Qué vamos a conseguir? Que esos alumnados salgan de una manera más resocializadora. No vale sentar y dar un texto, un temario genérico. Claro. Imaginaos, en relación, igual que los cursos de recuperación de puntos, está el taller Taseval, que es para los penados en seguridad vial. Prácticamente tiene la misma funcionalidad, pero juntan en la misma clase el que está por alcohol, el que está por velocidad, y a mí me hace mucha gracia el que está por no tener permiso de circulación. Y le enseñan, no puedes beber y conducir, no puedes superar los límites de velocidad, pero no hay que enseñarle eso, tenemos que enseñarle el por qué se tiene que sacar el permiso de conducción. Entonces esa clase, esa actividad no va a ser resocializadora para ese delincuente. Tenemos que adaptarnos y gracias al software el docente va a poder hacer un cribado de las personas que tienen delante y adecuar su formación. Se ha visto interesante este software donde lo habéis presentado, donde lo habéis llevado. ¿Habéis tenido la sensación de que realmente puede ser una buena herramienta o ha habido algún tipo de rechazo hacia donde se ha mostrado? Bueno, aquí ha sido premiado, o sea que esto ya lo que dice impacta algo. primero cuando decimos predecir. ¿Cómo vas a predecir el juicio de peligrosidad? Impacta la palabra, ¿no? En términos criminológicos se habla de predecir la delincuencia, la reincidencia. Hemos tenido buena aceptación, ¿no? Hay un grupo de autoescuelas que se llama Formaster, en el cual son 44 autoescuelas a nivel nacional y ya están utilizando este software y ya lo están aplicando. Bueno. Después, desde la Policía Local de Plasencia, Cáceres, a los delincuentes viales también utiliza este software para enviar este informe a la Fiscalía, que lo están viendo con mucha utilidad. En Cartagena, Murcia, se está utilizando. Y ahora, este próximo sábado vamos a Portugal, hemos quedado con la Asociación Portuguesa de Criminología para firmar un convenio porque quieren empezar a difundir este software en Portugal, que ya está traducido, y se han interesado varios municipios en que lo tengan para sus policías. Una pequeña maldad. ¿Conocéis si en Portugal está más vista la figura del criminólogo, participa más? Hace tiempo. No, es que tienen una ley que les faculta nacional que define las funciones del criminólogo y le legitima como tal. O sea, nos llevan mucha ventaja a ese nivel porque tiene un reconocimiento con una ley del profesional criminólogo y cuáles son sus funciones, cuáles son sus objetivos y demás. ¿Dónde pueden intervenir? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, y por eso en otros creemos países está nada. Mejor valorado, muchísimo mejor valorado. Pero bueno, es cuestión poco a de poco. tiempo. Poco a poco. Mi objetivo como docente es generar un ejército de criminólogos que salgan ya a hacer las cosas de otra manera para empezar ya a ver cambios necesarios, totalmente. La cuestión es que desde el concepto de criminología en España es muy reciente. Claro. ¿Vale? Se ha empezado a extender hace poco y ahora estamos en ese auge de darle a conocer, ¿no? Hay que conocer quiénes somos los criminólogos, qué hacemos y después ya cada uno tiene que ir entrando en la parcela que más le gusta, donde puede desarrollar su trabajo, porque como todo tiene muchas especialidades, ¿no? Pero yo soy de los que dicen que en el ámbito de la seguridad vial tenemos muchos sitios donde poder trabajar. En las autoescuelas, aparte de los agentes y cuerpos de fuerzas de seguridad, en las aseguradoras, formando a las personas de los talleres de seguridad vial. Un sinfín. Si es que tenemos muchos sitios donde poder trabajar. Bueno, perdón. Sí, no. Dices que la criminología es joven, pero es que la victimología es de antes de ayer. O sea, la primera vez que se sentó un grupo a nivel mundial a hablar y a definir conceptos en torno a la victimología en general fue en 1973, en Jerusalén, antes de ayer. Sí. Entonces, fue además tan exitoso. Antes de ayer, teniendo en cuenta la trayectoria que tiene la seguridad vial o la movilidad. Efectivamente, O sea que... eso es. Entonces, de esos encuentros se han ido reuniendo cada 3 años y ponían encima de la mesa conceptos victimales que tenían que ver con la época en la que estaban. La última vez que se reunieron a nivel mundial fue aquí en España, además, en San Sebastián, en 2022. Pero claro, ¿cuáles son las víctimas que ahora mismo más nos inquietan? Las digitales. No se ha abordado en ninguno de los encuentros desde 1973 que empezó en Jerusalén hasta el 2022, que fue la última, nada relacionado con la víctima de la siniestralidad vial. Y a mí me alucina porque es un problema mundial,
de presente, de pasado, de futuro y me parece cuanto menos... con cifras llamativas. Cifras hablamos de más del estremecedoras. 30% de las muertes o de los Totalmente. siniestros. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Pero bueno, Poco a soy poco, positiva y tiempo al tiempo. Bueno, Sara. tenemos que hablar también, tenemos otro aquí, nuestro invitado José María Gonzalo González, que nos ha traído, bueno, este libro dedicado en la mente del delincuente vial, que ya el título ya te pone sobre alerta diciendo, claro, ya ha introducido la palabra o la frase delincuente vial, que a mí ya me tiene alucinado. Y encima hay un libro que refleja ¿por qué este libro, José María? El objetivo cuando empecé a escribir este libro es muy simple, ¿no? Dar a conocer a la sociedad que existen los delincuentes viales, que tenemos que tener en cuenta que están en las carreteras, que son un peligro y que causan un daño y causan estas víctimas. La sociedad como tal no sabe que existen, entonces pensé, hay que tratarlos, hay que estudiarlos, hay que hacer una obra divulgativa. Es un libro de criminología pura, pero que está escrito para que cualquier persona interesada en la materia lo pueda entender perfectamente. Bueno, él está echando una ojeada y es que hablas de conceptos y de situaciones de lo más emocionantes, podemos decir, ¿no? Es decir, conceptos que cotidianas. Sí, claro. Pero conceptos que hemos empezado a hablar en este programa, que seguramente que mucha gente que nos esté viendo dirá, en mi vida había oído hablar pues, de delincuentes viales, de criminología vial, de víctimas viales, de acoso vial, que a mí el acoso ya me ha llenado ya de conceptos. Y de violencia vial. Y de violencia vial, o sea que son muchos conceptos que hemos introducido y en este tipo de publicaciones aquí pues María los aborda de una forma muy específica que yo recomiendo. Además, lo voy a decir directamente, En la mente del delincuente vial, un libro publicado por nuestro invitado José María González, sin duda muy interesante para que todo el que quiera conocer un poco cómo funciona este englobo, ¿no? de la seguridad vial. Me gustaría ahondar un poquito más en la mente del criminal. Porque claro, ¿qué tipo de personaje? ¿Hay un personaje específico o ya enfocado a lo que es un delincuente vial? Porque a mí me da la sensación de que cualquiera podemos ser delincuentes viales. A lo mejor, por supuesto, si te lo propone ya lo eres, ¿no? Un delincuente vial es un delincuente directamente, ¿no? Pero sin quererlo podemos llegar a ser delincuentes viales. Sí, como comenté al principio cuando empezamos el programa, ¿no? La línea entre delito no es muy corta, ¿no? Tenemos muchos tipos de delincuentes. Laura hablaba antes que, por ejemplo, el delincuente común, ¿no? El delincuente común, que puede ser que ocasione robos, tirones con el bolso, por ejemplo, es delincuente vial también, ¿sí? ¿En qué? Causa conducción temeraria y suele hacerlo sin permiso de conducción. ¿Por qué? Porque lo tiene privado de él. El que es denunciado por violencia de género, a veces se está demostrando, hay estudios, y el observatorio está investigando ese hecho, tiene problemas de adicción con el alcohol. Entonces, a tener esos problemas de adicción con el alcohol, si conduce, ¿qué va a conseguir? Puede ocasionar un delito contra la seguridad vial. Después está el perfil de la probabilidad, ¿no? Esa persona que no bebe nunca, sale a una boda, se toma 3 vinos y da la casualidad que sale, control preventivo, le para. Y ahí entra, por ejemplo, la falacia que Marcus Phelps, un criminólogo, ¿no? Muy reputado en el ámbito, decía la falacia del no yo, que va a usted, le dice el policía, va a ser detenido por superar los límites legal establecido a 0,82 y dice, si yo no soy un delincuente, yo no he matado a nadie, que es lo que hablábamos antes, ¿no? No tenemos esa concepción. Y en el libro quiero explicar que cualquiera puede ser un delincuente, cómo poder tratarles, cuáles son las características particulares de cada uno. La impulsividad es un rasgo que está dentro, ¿no? Esas carencias que tienen prosociales, el apoyo, la oportunidad delictiva. Si no tienes vehículo, no vas a cometer un delito contra la seguridad vial. Eso está claro, ¿no? Explicarlo un poco, ya ahondamos un poco más en el tema de los terroristas, ¿no? Que utilizan ese vehículo motor como arma. El autocidio, otra palabra más si quieres apuntar, Chema. Autocidio tiene 2 concepciones. Autocidio. Autocidio, sí. Apuntar aquí, claro que sí. Es el que comete... el que tiene 2 concepciones. Recapitulo.
El que utiliza el vehículo a motor para matar a alguien con esa intencionalidad y el que utiliza el vehículo a motor para suicidarse. Tenemos esas dos concepciones, que Paz Velasco lo definió muy bien en su libro Criminalmente. Es que la problemática que tenemos al estudiar el contexto de la siniestralidad vial es que nos podemos encontrar que pueden ser causas accidentales, suicidas y homicidas. Pero lo gravoso de todo esto es que la mayoría de los siniestros categorizados como homicidios se definen como imprudente porque no hay esa intención dolosa de matar, ¿no? Y las penas son de 1 a 4 años. Entonces, tú explícale a un padre que ha perdido a su hijo que la persona que ha llevado a cabo esos hechos, que además consumía alcohol, la pena máxima va a ser 4 años. Ya. A eso me refería yo antes cuando te preguntaba sobre... Que es muy barato. Es barato, Entonces, sí sale barato. ¿Qué sensación de reparación tiene esa víctima? Desde luego también quiero aprovechar para insistir, no quiero bueno, pues insistir demasiado en el contexto de víctima, pero existe una falsa creencia de que las víctimas son muy punitivas, que las víctimas quieren solicitar la mayor pena posible. Las víctimas lo que quieren es tener la sensación de que esa persona no va a volver a generar el sufrimiento tan extremo que están pasando. Y la reparación ya no solo es económica, ¿no? Muchas madres me decían, mi hijo no valía 80.000 euros, que es lo único que al final me ha quedado de esto, ¿no? Hay una reparación moral, emocional y social también, ¿no? Para conseguir esa... En Estados Unidos, en Canadá, hay una iniciativa que nace precisamente de madres que han perdido a sus hijos por personas que consumían alcohol, que lo que hacen es generar como un contexto que aquí se conoce como justicia restaurativa. Son paneles de impacto en los que se reúnen. Tú puedes seleccionar en qué zona vives y qué horarios tienen para reunirse en grupo, tanto víctimas como victimarios. Y esto es como un elemento reparador brutal emocional que les hace de verdad sanar, que necesitan encontrarse y tener la sensación de que esa persona realmente es consciente del daño que ha hecho y asegurar de alguna manera que no va a volver a cometerlo. Claro, que creo que está hablando de un concepto, me está viniendo a la mente, con todo mi apoyo y cariño y abrazo, a las víctimas de terrorismo, que evidentemente están muy valoradas, están muy encima muy pendientes, lógicamente, porque perder un familiar o un amigo o una persona querida con un acto terrorista es terrible, pero es que esto sería equiparable. Las víctimas viales, al final, podría ser tan equiparable. Y es que vamos, yo te lo digo sinceramente, es que he empezado a escuchar víctima vial ahora, en estos momentos. ¿Podrían llegar a tener ese nivel? Debería por la cantidad de víctimas que tenemos anualmente. Son muchas más. Es que voy a hacer un apunte en torno a lo que comentas de las víctimas de terrorismo. Si echamos un poco una ojeada a nuestra historia, las víctimas de terrorismo de ETA estaban mal vistas socialmente. De hecho, tenían que, de alguna manera, esconder que habían sido víctimas de terrorismo porque socialmente había un rechazo. Con las de tráfico no sufren un rechazo, sufren una absoluta normalidad y cero solidaridad, porque es como, qué mala suerte. Le podría haber pasado a cualquiera, ¿no? Es como indiferencia, la palabra yo creo que es indiferencia, ¿no? Lenidad absoluta. Claro. Entonces, este no reconocimiento social genera y agrava, si cabe más, el dolor de las víctimas. Bueno, yo creo que hemos abordado el tema en profundidad, el tema de la siniestralidad vial. Aquí ya me apunto un montón de términos: delincuentes viales, criminología vial, víctimas viales, el acoso vial. La última que me ha apuntado, el autocidio, sí. que ya, como tú bien has explicado, que puede ser un suicidio o puede ser... Claro. Y apuntando lo que ha comentado Laura de homicidio imprudente, 1 a 4 años, no. Los malos, los delincuentes. Hay un estudio aquí en España de asesinos múltiples en el cual cometen varios asesinatos, son sicarios, a uno lo apuñalan y a 3 de ellos los atropellan. ¿Por qué? Si me pilla, me averigua, sé que de 1 a 4 años, a lo mejor me condenan a 2 y no ando ni entrando en prisión. Están utilizando ya dentro de sus armas el coche,
igual que un puñal o una Claro, pistola. no te deshaces del cadáver. Claro. Es complejo. Madre mía, esperemos que no estemos dando No, por demasiadas favor, ideas, ¿no? Sino poner es poner en sensibilizar, relieve- no Claro. dar ideas. Pistas. Obviamente hay mucha conciencia forense y si googleas pues te dan muchas pistas, pero es una realidad que tenemos que abordar y por lo menos conocer. No quiero quitarte un minuto más, pero sí que necesito, por favor, que estamos muy próximos a la conmemoración del recuerdo a las víctimas de siniestralidad vial, que se conmemora desde el 2015 el tercer domingo de noviembre. Este año se celebra, además coincide con la carrera que se suele hacer en pro de las víctimas viales, el 17 de noviembre, y por toda España hay actos que reconocen, recuerdan y le dan un contexto a las víctimas de la siniestralidad a nivel nacional y a nivel mundial también. Bueno, pues una información más que añadimos al programa de hoy. Ya nos hemos quedado sin tiempo, tengo que despedir a nuestros invitados, pero espero que haya servido para hacer un poco de hincapié, para tener más conciencia, cobrar más conciencia de lo que supone la movilidad, como decía Laura, a nivel mundial, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, las consecuencias que puede traer todo este tipo de terminologías, delincuentes viales, criminología vial, víctima vial, todo esto que hay que ponerlo más en contexto para hablar de ello y sobre todo para que se conozca y tenga bueno, pues actividades como el Observatorio Criminológico que tenga su repercusión. Los criminólogos, por supuesto, parece que es una figura importante y que va a aportar mucho a esclarecer un montón de siniestros, sobre todo viales. Así que nada, solo me queda despedir a nuestros invitados. Laura Gómez García, doctora en Derecho y licenciada en Criminología. Muchísimas gracias, por tu presencia. Espero que hayamos abordado, por lo menos, o hayamos contado lo que pretendíamos en este programa especial sobre la siniestralidad vial y que sigas adelante, porque no sé si te va a dar para estudiar más de lo que ya has estudiado. Siempre, todo Siempre suma. Y José María González, director del Observatorio Criminológico de la Seguridad Vial. José María, muchas gracias. Enhorabuena por sacar proyectos como estos, por luchar, como sabemos que estáis luchando para darle repercusión. Y nada, aquí tenéis vuestra casa. Cuando haya que seguir aumentando términos, pues estoy dispuesto a seguir apuntando. Muchísimas gracias a los dos. Y nosotros nada, gracias, programa Chema. más. Ya saben, seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y, como no, seguimos en ruta. Hasta el siguiente.